Pantalla. Sí, doctor, ya lo habilité. Ya es coanfitrión, ya puede compartir pantalla. Muy bien. Déjenme ver dónde eh, se comparte pantalla. Muy bien, creo que en lugar de compartir pantalla me salí. Una disculpa a todos y a todas. Pues bienvenidos a este curso que se llama o que lleva por nombre Delitos en particular. Primero hay que definir la materia o hay que definir su contenido. Como ustedes saben, nuestros códigos penales se subdividen en dos grandes rubros, en dos grandes, eh, digamos, libros. Por ejemplo, el libro primero suele llamarse libro primero parte general, mientras que el libro segundo suele llamarse libro segundo parte especial. Entonces, ¿desde cuándo y cómo se hace esta subdivisión? El primer código penal en el mundo, así llamado código penal, fue el código penal francés del 12 de febrero de 1810. Y ese primer código penal, así llamado código penal, se subdivide en dos libros. Libro primero, parte general, y libro segundo, parte especial. De tal manera que desde 1810 hasta la fecha, conocemos una parte general y una parte especial. ¿Qué contiene la primera parte general? Bueno, pues contiene las reglas generales de imputación. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos, por ejemplo, a las reglas de autoría, de participación, a los grados de ejecución, consumación. Iba a decir tentativa, pero la tentativa, si mal no recuerdo, se incorporó a la parte especial más tarde, hasta 1813. En el Código Penal de Baviera de 1813, por primera vez, la tentativa que inicialmente estaba solamente para delitos de homicidio y de lesiones, en la parte especial, pasó a formar parte de la parte general. O sea, muchas cosas que que debemos a la parte especial han surgido primero en la parte especial y después se han insertado en la parte general. Lo mismo pasa con la legítima defensa. La legítima defensa primero estaba en la parte especial y en 1813 también fue Anselmo von Feuerbach quien por primera vez la pasa a la parte general. En fin, si nosotros observáramos cómo ha evolucionado la parte general, encontraríamos que muchos conceptos o figuras jurídicas han tenido su origen en la parte especial y después se trasladan a la parte general. Por el momento basta decir que la parte general contiene reglas generales de imputación y que la parte especial tiene los delitos en particular. Y que fue el Código Penal francés de 1810 el primero que hace esta gran subdivisión. Luego del Código Penal francés surge, como les digo, 3 años después, el de Baviera de 1813.
Ese de Baviera es infinitamente superior al Código Penal de 1810. Después del Código de Baviera surge el primer Código Penal español de 1822. Y efectivamente, también se subdivide en una parte general y una parte especial. Vendría después el primer Código Penal del México independiente, el Código Penal para el Estado de Veracruz. Fue el primer código de la República de 1835, basado en el Código Penal español de 1822. Entonces nosotros también tenemos un Código Penal que se divide en parte general y parte especial. Después del Código de Veracruz de 1825, surgió el Código Penal de 1929, del cual deriva el Código Penal de 1931, Código Penal Federal que todavía está vigente en nuestro país. Y si ustedes toman el Código Penal Federal de nuestro país, van a encontrar que tiene una parte general, libro primero, y una parte especial, libro segundo. La parte general tiene reglas generales de imputación y la parte especial tiene los delitos en particular. ¿Cómo inicia la parte especial de cada código? Por ejemplo, el primer código de 1810, el de Napoleón, Código Penal francés del 12 de febrero de 1810, comienza su parte general igual que lo hace nuestro Código Penal Federal, con los delitos que atentan contra las instituciones del Estado. Al final se contienen los delitos que atentan contra las personas. Esta crítica, pues la hizo Anselmo von Feuerbach en 1813. De hecho, él hizo el código de 1813, pero hagan ustedes de cuenta que para 1810, en que surge el Código Penal francés, Feuerbach hace la crítica y dice, bueno, en realidad la parte especial no debe comenzar con la regulación de los delitos que atentan contra el Estado, sino más bien los delitos que atentan contra la persona. El argumento de Feuerbach era muy sólido. Él decía, eh, primero debemos proteger a las personas porque el Estado está para proteger a las personas y no a la inversa. Por eso les digo que el Código Penal de Baviera de 1813 es infinitamente superior al francés de 1810, comenzando por ese giro en donde Feuerbach decide comenzar la parte especial con los delitos que atentan contra las personas. Nuestro Código Penal Federal en México sigue al Código Penal francés, lamentablemente. Pero si ustedes vuelven la mirada al Código Penal para la Ciudad de México, encontrarán que está estructurado con base al Código de Baviera, de Feuerbach, pues nuestro Código Penal para la Ciudad de México, en su artículo 23, dice homicidio, delitos que atentan contra la vida. O sea, primero proteges a la persona y relega hasta la última parte a los delitos que atentan contra las instituciones del Estado. Pues bien, la parte especial va desde los delitos que atentan contra las personas hasta los delitos que atentan contra las instituciones del Estado. ¿Cuál es el eje rector conforme al cual se subdivide la parte especial en títulos? Ustedes saben que, pues abrimos el libro primero, tiene títulos, o sea, la parte general se subdivide en títulos, igual que la parte especial se subdivide en títulos. Pero ¿cuál es el eje rector que nos sirve para distinguir entre un título y otro en la parte especial? El eje rector que se ha tomado hasta la fecha es el bien jurídico, o sea,
El bien jurídico cumple una función sistematizadora. Tú puedes encontrar que la parte especial está subdividida en títulos y que cada título alude a un bien jurídico. Por ejemplo, el Código Penal para la Ciudad de México, delitos que atentan contra la vida, título primero. Muy bien. Título segundo, delitos que atentan contra la seguridad de las personas. Título tercero, delitos contra la integridad corporal. En fin, la idea es que esos 28 o veintitantos títulos, 24, 28 títulos que conforman la parte especial, cada uno nos enliste o nos enuncie de entrada en la denominación del título el bien jurídico que se protege. Tal vez sea la función, si no la más importante, una de las más importantes que cumple el bien jurídico. Se le llama función sistematizadora de la parte especial, pero no hay que ser, digamos, tan confiados. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar el delito de fraude procesal. Lo van a encontrar en los delitos que atentan contra el patrimonio. Y en realidad el fraude procesal no protege el patrimonio, o sea que está sistemáticamente mal ubicado. ¿Dónde debería entonces ubicarse el, el fraude procesal? Yo creo que debería ubicarse en los delitos que atentan contra la administración e impartición de justicia, porque en mi opinión creo que ese es el bien jurídico que se protege en casos de fraude procesal. Entonces, hay tipos que están sistemáticamente mal ubicados, pero la intención es que cada título nos indique el bien jurídico que se protege en ese título, y los títulos se subdividen a su vez en capítulos. Y a veces los capítulos también nos precisan con mayor claridad el bien jurídico que se protege. Tú puedes encontrar un título donde se protejan varios bienes jurídicos, pero ya dentro de cada capítulo se especifica en el título del capítulo el bien jurídico que en particular se protege. Es un hecho de que una de las funciones más importantes que cumple el bien jurídico es precisamente el de sistematizar la parte especial de los códigos penales. Ahora, ¿qué es un bien jurídico? Un bien jurídico es el valor o el interés que protegen los tipos. La frase bien jurídico la debemos a Carl Binding. Él la construyó en el año de 1872. Desde entonces, Binding sabía que existen bienes jurídicos personales, suprapersonales, disponibles e indisponibles. Y esto nos sirve para clasificar o subdividir la parte especial de los códigos penales. Por ejemplo, tenemos bienes jurídicos suprapersonales, tales como la salud pública, tales como el medio ambiente, tales como la economía nacional. Son bienes jurídicos suprapersonales porque pertenecen a una colectividad, eh, y no como los bienes jurídicos personales que pertenecen a una persona. Eh, si yo puedo disponer de un bien jurídico, se le llama a ese bien jurídico disponible. Y si yo no puedo disponer de ese bien jurídico, entonces ese bien jurídico se llama indisponible. De ahí que existen bienes jurídicos personales, suprapersonales, disponibles o indisponibles. Y así lo hacía notar ya desde 1872 Carl Binding. Pues bien, nuestros códigos penales de la República, ya hemos dicho, se subdividen en libro primero, parte general, reglas generales de imputación,
libro segundo, parte especial, y ahí vamos a encontrar los delitos en particular. Y cada libro, a su vez, se subdivide en títulos y cada título, a su vez, se subdivide en capítulos. Y los capítulos contienen artículos. Por ejemplo, artículo 123. Comete homicidio el que priva de la vida a otro. El artículo es el 123. El tipo es la descripción de la conducta. Entonces, hay que saber cómo distinguir qué es un tipo, descripción de la conducta en una ley penal, qué es un artículo. Bueno, pues en este caso el artículo es el 123. ¿Qué es un título? Muy bien. ¿Qué es un capítulo? Perfecto. ¿Qué es el libro segundo? Muy bien. ¿Qué es el libro primero? ¿Qué es un código penal? Bueno, esa es más o menos la estructura. También existen, por supuesto, tipos descritos en leyes penales especiales. Y los delitos en particular también también se tiene por objeto el estudio de esos tipos penales. Por ejemplo, puedes tener la Ley General de Salud, la cual contempla algunos tipos penales. Entonces, eso se llama eh, tipos penales contenidos en leyes especiales. Puedes tener otras leyes especiales, tales como, eh, no sé, pues las leyes generales, que son muy importantes. Ley general para prevenir y sancionar la trata de personas, ley general para prevenir y sancionar el secuestro, eh, en fin, esas leyes que están contenidas fuera del Código Penal también constituyen el objeto de estudio de los delitos en particular. Pero aquí hay un aspecto importante. Cuando estudias la parte especial, también puedes encontrar algo que se llame parte general de la parte especial. O sea, a veces en la parte especial se delimita o se desarrolla con mayor claridad contenidos de la parte general. O sea que no es así como agua y aceite. No es tan sencillo como decir la parte general es agua y la parte especial es aceite. No, muchas veces te puedes encontrar dentro de la parte especial eh, reglas generales de la parte general. Por ejemplo, puedes encontrar en la parte especial un tipo que se refiera a la tentativa. Oiga, maestro, pero usted me dijo que la tentativa está en la parte general. Sí, pero eso no obsta para que la parte especial pueda tener reglas muy específicas que originalmente pertenecen a la parte general. En Alemania, por ejemplo, hacia 1933, Edmundo Mesger fue de la idea de que teníamos que rastrear todas las reglas de la parte general contenidas en la parte especial. Y él decía, podemos reunir toda una parte general de la parte especial. Esa propuesta no tuvo éxito, pero sí es claro, sin embargo, que como excepciones a la parte general, puedes encontrar en la parte especial algunas particularidades. La tentativa no es el único caso. También puedes encontrar tipos en la parte especial que aludan a la individualización judicial de la sanción penal. Puedes encontrar un tipo donde se diga, para efectos de la individualización judicial de la pena, en este caso en particular, además de tomar en cuenta lo previsto en la parte general, también se tomará en consideración tales aspectos. Bueno, pues lo que hace ahí la parte general es algo así como desarrollar o especificar reglas de la parte general. Bueno, y eso da lugar desde 1933 a algo que se llama o recibe el nombre de parte general de la parte especial. Muy bien, ahora en la parte especial o en los delitos en particular, lo que tenemos que eh, estudiar son los tipos penales.
Y bueno, pues hay muchas como estructuras o formas de estudiar los tipos. Vamos a llamarle métodos. Eh, la expresión tipo penal es una expresión que tiene su origen en 1930. En 1930, eh, l- bueno, déjenme ir un poquito a los antecedentes. Resulta que para 1906, eh, Ernesto von Behling en Alemania tomó la frase Tatbestand o Straftat, que significa hecho punible, y la tomó de su código penal en 1906 y dijo entonces que el hecho punible Tatbestand era un elemento del delito, independiente de la antijuridicidad y por supuesto de la culpabilidad. Tatbestand, hecho punible, es lo que nosotros en español normalmente definimos como tipo penal. Me van a decir, maestro, ¿y por qué no le llamamos hecho punible? Algunos códigos penales de Latinoamérica conservan esa expresión, hecho punible, eh, tal como lo hace Alemania, es, Tatbestand, hecho punible. Sin embargo, un alumno de Ernesto von Behling, un alumno español, un gran alumno, era don Luis Jiménez de Azúa. Don Luis Jiménez de Azúa, la obra de su maestro Ernest von Behling, y él considera que no se debe traducir hecho punible, sino tipicidad al encuadramiento de la conducta en el tipo y tipo a lo que normalmente se considera hecho punible. Obviamente que en 1930, en que hizo esas traducciones, todo mundo le hizo la crítica, la observación. Le dijeron, mira, no debes traducir hecho punible como si fuera tipo penal. Le tardó 2 décadas, es decir, 20 años, en imponer su criterio, en que su criterio fuese o fuera mayoritariamente aceptado. Entonces, le debemos a don Luis Jiménez de Azúa expresiones tales como tipo penal, que para los alemanes equivale a hecho punible. Siempre es importante tener un poquito de nociones de historia para comprender muchas cuestiones de nuestra materia. Ahora, los tipos penales cuando se estudian, pues se puede hacer a través de muchos métodos. Uno de esos métodos es el tradicional, donde distinguimos entre tipos, tipo objetivo, tipo subjetivo y tipo normativo. O sea, desde 1906, Ernesto von Behling dijo, el Straftat o hecho punible es netamente objetivo. Pero para 1911, un civilista de nombre eh, Albert Fischer dice, si algo se permite o algo se prohíbe en materia penal, es debido o bien obedece a la actitud interna del sujeto activo. Entonces dijo, los tipos, o sea, el hecho punible, en ocasiones exige elementos subjetivos específicos. Como él era civilista, no lo especificó en materia penal, sino que para 1914, Nagler y Hegler, entre el 14 y el 15, se llevaron la idea de Fischer y concluyeron que el hecho punible o tipo penal tiene o puede tener, según sea el caso, elementos subjetivos específicos. Por ejemplo, lavado de dinero, al que a sabiendas de un delito previo. Tú te das cuenta que a sabiendas es un elemento subjetivo específico distinto al dolo. ¿Y cuándo se descubrieron esos elementos? Entre 1914 y 1915.
¿Quién lo descubrió? ¿Quién sabía que existían elementos subjetivos específicos distintos al dolo? Nagler y Hegler. ¿Sobre qué base? Sobre la base de Albert Fischer, que lo había descubierto para el derecho civil. Pues bien, eh, llega 1915 y tenemos un penalista de nombre Max Ernesto Mayer. Hoy me acordé de Max Ernesto Mayer en la mañana porque recuperé una frase que más tarde publiqué en mi Facebook. Una frase muy bonita de Max Ernesto Mayer. Palabras más, palabras menos, versa como sigue. Decía Mayer en 1915. eh, Saber contar el número de delitos es un arte, siempre y cuando sepamos qué contar. Bueno, pues puse esa frase, obviamente cité a Max Ernesto Mayer, no la cité textual, sino tal como la recuerdo. Yo recuerdo que así lo decía. Saber contar el número de delitos es un arte, siempre y cuando sepamos qué contar. Y vaya que para mí fue muy bonito que a los primeros minutos veo algo así como un me gusta de, de Luis Arroyo Zapatero, un gran penalista español, eh, que seguramente prestó atención a la frase de Max Ernesto Mayer, y entonces le tomé captura de pantalla a mi teléfono. Pero bueno, eh, les decía, Max Ernesto Mayer para 1915 crea una frase que hasta la fecha solemos repetir, una frase que dice elementos normativos del tipo. Y con eso se construyen estos tres elementos, elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. O sea, ya en 1915 nosotros podemos hablar de elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. Antes de 1915 no. De hecho, otra de las grandes aportaciones de Mayer está en que sacó del olvido la teoría de Ernesto von Belling. Belling hizo su teoría del tipo objetivo en 1906, ya lo dijimos, pero esa teoría había quedado en el olvido entre 1906 y 1915. En realidad fue Mayer quien la sacó del olvido en que se encontraba. Y entonces le tomó la importancia que ahora tiene. De ahí que tal vez tenga igual mérito Ernesto Mayer, Ernesto, Ernest, eh, más Ernesto Mayer, quizá tiene el igual o mejor mérito que Ernesto von Belin. ¿Por qué? Porque él saca del olvido la teoría del tipo de Belin. Muy bien, ya tenemos en 1915 la estructura básica, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y bueno, pues hay muchas ventajas de tipo académico porque nos permite, por ejemplo, desglosar un tipo. Este método nos ha permitido hasta la fecha, por más de 100 años, hacer el análisis de tipos penales. Y por eso es que los penalistas dicen análisis dogmático del tipo de robo. Muy bien. El tipo de robo tiene los siguientes elementos objetivos, tiene los siguientes elementos subjetivos, genéricos y los subjetivos específicos, y además tiene los siguientes elementos normativos. Si se dan cuenta, tomamos esa estructura. Ahora, eso se hace para fines académicos, ya lo dije, pero también se hizo en el sistema, eh, vamos a llamarle mixto, en México durante mucho tiempo. Tal vez ustedes recuerden cómo nuestros códigos de procedimientos penales establecían, son elementos del cuerpo del delito y nos daban un listado.
que no eran otra cosa más que elementos objetivos del tipo, muchos de ellos, o elementos subjetivos, cuando el cuerpo del delito implicaba el estudio de la probable responsabilidad. Y la probable responsabilidad tenía otros elementos. Entonces, tal parece que nos había influenciado mucho en nuestro país esta subdivisión entre objetivo, subjetivo y normativo. Conforme a esa, eh, digamos, vamos a llamarle trilogía, nosotros en el sistema tradicional armábamos lo que se llamaba en aquel momento eh, el cuerpo del delito, como para atender a elementos objetivos y en algún momento también los subjetivos y normativos, y luego la probable responsabilidad, que implicaba, por ejemplo, el estudio de las causas de justificación y de inculpabilidad, así como las formas de intervención, si mal no recuerdo. Ya casi nadie se recuerda de esas definiciones, cuerpo del delito y probable responsabilidad, porque en realidad eran un galimatías. En realidad nuestra dogmática en México cometió lo que he denominado el pecado mortal de la dogmática penal mexicana. ¿Dónde está la falla estructural? La falla estructural, en mi criterio, es cuando dicen, si no están colmados los elementos del cuerpo del delito, le hace elementos objetivos subjetivos, normativos del tipo, resulta innecesario entrar al estudio de la probable responsabilidad. Y muchas veces no acreditabas cuerpo del delito, no entrabas al estudio de la probable. ¿Cuántas injusticias habrán cometido? Me van a decir ustedes, maestra, ¿a poco eso es injusto? Claro, eso es indebido, incorrecto. Yo jamás tomé partido por esas ideas. Desde que era estudiante, eh, publiqué mi primer libro en 1999, siendo estudiante en la Facultad de Derecho, en el tercer semestre de la Universidad Nacional, y nunca fui partidario de de esa trilogía, elementos objetivos, subjetivos, normativos. Y ahora me gusta muy bien cómo lo dice Camilo Constantino Rivera en México. Una vez, no sé si fue en su clase o en algún lugar, le escuché, en alguna conferencia quizá, le escuché decir, en realidad todos los elementos del tipo son elementos normativos, pero ocupó una palabra normados. En realidad dijo a los objetivos subjetivos y a los normativos. Hay que llamarles elementos normados, porque están normados en una ley. Y creo que tiene toda la razón. Si volvemos por lo menos la mirada en México al pasado, nos vamos a dar cuenta que gran parte de nuestros errores, los que más, se deben a esa estructura objetivo, subjetivo, normativa del tipo. ¿Por qué? Porque nos hizo trabajar hasta por triplicado. Piensen ustedes en algo sencillo, la palabra vida para el caso de homicidio. Decían, bueno, pues para que esté colmado el tipo de homicidio, la persona que ahora no tiene signos vitales, pues debe haber perdido la vida. O sea, comete homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Y qué es la vida? Es un elemento objetivo, subjetivo o normativo. Y tú dices, bueno, pues es un elemento objetivo porque se puede constatar por los sentidos. Es verificable a través de los sentidos. Pero no siempre. O cuando menos eso se puede discutir. Eh, por ejemplo, la llamada muerte cerebral. En un momento decían, si ya no tiene vida cerebral, pues en realidad ya pues se ha cometido homicidio. Si una persona no tiene, si ya tiene muerte cerebral, pues otros dijeron no, si ya no respira, pues ya ahí está la clave para definir la vida. Otros dijeron no, pues las dos cosas, hay que sumarlas y entonces
La ley general eh, en materia de salud define también la vida o la muerte desde distintas ópticas. Y te das cuenta que en realidad la vida o la muerte son elementos normativos, porque su comprensión, su entendimiento nos remite al entendimiento de las normas y muchas de ellas de carácter internacional. Lo mismo para cuando nace, o sea, en qué momento nace una vida independiente. Y muchos dicen, no, pues desde las labores de parto. Bueno, y otros dicen, no, hasta que se ate el cordón umbilical. Otros dicen, no, hasta que respire. Otros hasta que llore. O sea, se han esbozado muchas hipótesis. Pero te das cuenta que el concepto vida, el concepto muerte, al final son elementos normativos también, como dice Camilo Constantino Rivera. Son elementos normados. Oiga, maestro, pero un elemento subjetivo, ¿cómo puede ser normativo a la vez? Es que es un elemento normativo. Si ustedes escuchan la expresión dolo, ¿qué es dolo? Que el sujeto quiera el resultado típico. ¿Y qué es típico? Bueno, pues para eso hay que tener comprensión o entendimiento del tipo, o sea, de una norma. Por eso se llaman elementos normativos. Son aquellos cuya comprensión o entendimiento dependen del contexto de una norma. Esta definición es de Eric Wolf, 1930. Elementos normativos son aquellos cuya comprensión o entendimiento dependen del contexto de una norma. Y yo creo que tenía razón. No obstante, la frase elementos normativos, ya dijimos, Max Ernesto Mayer, 1915. En fin, como en México ya no tenemos cuerpo del delito ni probable responsabilidad, entonces muchas personas todavía tienen ese método de análisis. Subdividen el tipo en elementos objetivos, subjetivos y normativos. Pero creo que eso ya más bien es como un método de tipo académico. Ya las discusiones no son tan evidentes en esa materia como si lo eran en el sistema tradicional. El absurdo llegaba al punto en el que tú podías tener, por ejemplo, un conductor que atropelló a un peatón y ya decías, bueno, pues tengo un tipo penal que voy a atribuir. ¿Cuál? Homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Y tú decías en aquella época, bueno, pues voy a atribuir el tipo que lleva por nombre homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos. Pues no me van a creer, pero había personas, MPs, que me llamaban por teléfono. Oiga, maestro Quintino, una pregunta. Sí, adelante. Mire, tengo el tipo de homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos. Creo que es el 140, 141 del Código Penal de la Ciudad de México. Y le quiero preguntar si cuando dice homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos, ¿la palabra motivo es en un elemento subjetivo específico, maestro? O sea, perdón la risa, pero pues yo decía a lo que hemos llegado, ¿no? Porque pues esa es la denominación del tipo. Sí, pero refiere a la palabra motivo, pero eso no tiene nada que ver como elemento subjetivo específico. De hecho, los tipos que exigen un elemento subjetivo específico como el motivo y las sabiendas, el propósito de solicitar rescate, bueno, pues son tipos que solamente admiten configurarse a título doloso y muchos de ellos solo con dolo directo. ¿Y cómo vas a creer que ellos decían homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos y trataban de poner al motivo como un elemento subjetivo específico distinto al dolo?
Bueno, por eso les digo, si vemos al pasado, por lo menos al pasado reciente de México, de la época moderna, podemos ver que esa división, objetivo, subjetivo y normativo, si hacemos un balance a conciencia, quizá vamos a encontrar que nos trajo mayores perjuicios que beneficios, incluso a nivel mundial. Me atrevería a decirlo. Me atrevería a decir que si los alemanes nunca hubiesen distinguido entre el objetivo subjetivo y normativo de un tipo, tal vez nos hubiésemos ahorrado décadas de discusión en esta materia. Si desde el principio se hubiese dicho, el tipo tiene elementos que hay que colmar en el caso de que esté consumado y conforme a la hipótesis normativa de que se trate, con independencia de que sean objetivos, subjetivos o normativos. Eso hubiera sido mejor 1000 veces. ¿Por qué? Porque se llegó al extremo en que, ustedes lo sabrán, se llegó a decir que eran más importantes los objetivos que los subjetivos. Por ejemplo, recuerdo mi época de estudiante en que mis profesores decían, ese es un elemento subjetivo, Quintino. Lo importante es lo objetivo. Oiga, maestro, pero no hay pero. Eso es subjetivo. Dime aspectos objetivos del caso. Bueno, maestro. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Actualmente, lo que es evidente, ahora como antes, en realidad, si falta un elemento objetivo, subjetivo o normativo del tipo, se excluye el tipo. O sea, tú vas al artículo 15 del Código Penal Federal, causas de exclusión del delito, fracción segunda, la ausencia de algún elemento del tipo. Y cuando dice la ausencia o la falta de un elemento del tipo, entiéndase objetivo, subjetivo o normativo. De ahí que vale concluir que los elementos objetivos, subjetivos y normativos tienen el mismo valor e importancia. No es más importante un elemento objetivo que uno subjetivo, ni a la inversa. Tienen el mismo valor e importancia. Y si tienen el mismo valor e importancia, la ausencia de cualquiera de ellos excluye el tipo, sin problema. Y si tienen el mismo valor e importancia, ¿vale la pena realmente distinguir entre uno y otro? ¿Para qué? O sea, si acaso tiene un valor solamente de corte didáctico, pero no más allá de lo que pueda constituir un estilo. No sé, esto quizá lo puedo reflexionar más adelante. Alguien me puede decir, maestro Quintino, es que sí tiene importancia. Por ejemplo, no es lo mismo tener un error respecto de un elemento objetivo que respecto de un elemento normativo. De hecho, los alemanes hacen esta distinción. Al primero le llaman error de tipo y al segundo le llaman error de subsunción. Pero cuando les preguntas, oye, ¿y cómo resuelves uno y otro error? Te dicen de la misma manera. Entonces vuelves a la pregunta, ¿para qué vale distinguir entre error de tipo y de subsunción? Si le das el mismo tratamiento, no estamos, eh, eh, bueno, pues cometiendo cierta, ciertas exquisiteces, por así llamarle. Pues bien, yo tengo que decir esto porque en México, cuando un servidor perteneció a la comisión redactora del CNPP, recibí la instrucción de incorporar allí, en el CNPP, los elementos de derecho subjetivo que actualmente tiene. Muy bien, ¿cómo cuáles son esos elementos de derecho sustantivo?
Por ejemplo, la clasificación jurídica del hecho. Si yo hubiese tomado partido por rescatar el llamado cuerpo del delito y la probable responsabilidad, hubiese dicho, son elementos de la clasificación jurídica, dos puntos y seguido, los elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo. Eh, bueno, lo estoy inventando cómo lo hubiera redactado, pero de eso veníamos huyendo, de esa polémica. Y sobre todo de la polémica que era un galimatías, veníamos huyendo de que si el dolo está dentro del cuerpo del delito, somos finalistas. Si el dolo está dentro de la probable responsabilidad, somos causalistas. Tache. O sea, causalismo, finalismo, nada tienen que ver con esas expresiones. Prueba de ello es que en 2008, una reforma donde participó nuestro maestro, el profesor doctor Camilo Constantino Rivera, tuvo por virtud borrar como si fuese como una goma las frases cuerpo del delito y probable responsabilidad. Entonces, quitamos esas expresiones sin que con ello hayamos en automático desaparecido causalismo, finalismo y funcionalismo. Y nunca nos han dado una explicación, al menos que yo sepa, aquellos penalistas mexicanos que tomaron esa postura, que por lo demás fueron todos. O sea, todos decían, si el cuerpo del delito implica el estudio del doble y la culpa, somos finalistas. Si la probable responsabilidad implica estudiar el doble y la culpa, somos causalistas. Cuando llega Camilo con su propuesta de quitar probable responsabilidad y cuerpo del delito, todos dijeron, bueno, entonces ¿ahora qué somos? Si la premisa ya no existe. Somos causalistas, somos finalistas, somos funcionalistas. Y a quien les preguntaba a un servidor, por ejemplo, le preguntaba a Díaz Aranda, a Moisés Moreno, a otros destacados penalistas, oye, si ya no existe cuerpo del delito y probable responsabilidad, ¿ahora qué somos? Decían, no, mira, Quintino, mira, seguimos siendo, se estudia todavía el dolo y la culpa en el cuerpo del delito, seguimos siendo finalistas. Además, espérate, va a haber una contrarreforma. O sea, le apostaban a una contrarreforma. Le apostaban al regreso del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Yo no, particularmente no. ¿Por qué? Porque los alemanes se habían sacudido de encima la frase cuerpo del delito 200 años antes. Recordemos que los alemanes tenían una frase cuerpo del delito desde la Constitutio Criminalis Carolina de 1532 hasta 1808. Y en 1808 quitaron la frase cuerpo del delito y la sustituyeron por la frase Straftat, hecho punible. Entonces yo pensaba, no, eso no. Nosotros estamos llegando a México con el hecho que la ley señala como delito. No le veo que tengamos una contrarreforma en los próximos años. Y hasta la fecha sigue siendo el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que alguien intervino o participó en su comisión, tal como lo establece el 16 y 19 de nuestra Constitución. Pero bueno, ese era el pensar de los penalistas en 1808 en México. En 2008, o sea, 200 años después de los alemanes. Y nosotros tardamos 200 años después o sea, más bien nosotros, en 200 años después que los alemanes, borramos la frase cuerpo del delito de nuestra Constitución. Pues bien, les decía, cuando me piden eh, incorporar al CNPP el derecho sustantivo, sabía que de lo que veníamos huyendo. Entonces pensé que la clasificación jurídica era simplemente establecer el tipo, le hace la hipótesis normativa concreta de que se trate, el grado de ejecución, consumación tentativa de desistimiento,
la forma de intervención autor o partícipe, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y, de ser el caso, la clase de concurso. Entonces, por eso el 141 dice, en la parte conducente del CNPP, en su clasificación jurídica, el Ministerio Público especificará tipo penal, y o sea, hipótesis normativa, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta. El 30 del mismo ordenamiento del CNPP dice, en caso de existir concurso, deben establecerse los elementos restantes de la clasificación. Por lo tanto, el concurso de delitos es el quinto elemento de la clasificación jurídica. Pues bien, cuando dice tipo penal, no dice elementos objetivos, subjetivos y normativos. Simplemente debe ser la hipótesis normativa de que se trate. Más adelante vamos a ver qué se entiende por hipótesis normativa. Pero si gustan, de una vez lo digo. Por ejemplo, si tú estás pensando en un tipo de robo a transeúnte cometido con violencia, entonces vas al tipo, el 220, donde dices, bueno, pues el 220 implica saber el monto de lo robado. Y dices, bueno, pues que rebase tantos, ya conozco el monto, ya conozco la fracción del 220. Luego dices robo, tipo básico. Bueno, pues el que se apodere de una cosa mueble ajena. Y bueno, pues nada más vas escribiendo la hipótesis normativa. Si se comete con violencia, pues la es una hipótesis normativa. Lo que no quiere decir que tengas que especificar a detalle. Este es un elemento objetivo, subjetivo, normativo. Basta con que digas. En el caso que nos ocupa la clasificación jurídica sería la siguiente. Robo a transeúnte cometido con violencia, consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Listo. Ahora, la fundamentación implica subrayar todos los elementos, incluidas las agravantes de esa hipótesis normativa, saber fundamentar, saber identificar qué elementos del tipo están colmados para saber construir una hipótesis normativa. Bueno, nos quitamos, nos apartamos ya de las expresiones cuerpo del delito y probable responsabilidad y tenemos nuestra clasificación jurídica del hecho. Pero, no obstante, todavía se sigue estudiando delitos en particular, no con base en el método de la clasificación jurídica, lamentablemente. Los delitos en particular todavía suelen estudiarse como tradicionalmente se hacía, elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo. Muchos profesores, bueno, pues aún actualmente dicen, mira, Quintino, para mí es muy útil el método anterior y se respeta, porque de verdad lo es. Si te trae utilidades, adelante, ya sea como defensa, como ministerio público, como asesor, para hacer un estudio minucioso, pormenorizado. Adelante. Yo creo que eso ya es como cuestión de estilo, pero no es algo que exija la ley penal vigente. Sí lo exige, por ejemplo, el 4.6 del CNPP. En el 4.6, ya cuando tenía que redactar un servidor los elementos de una sentencia condenatoria, bueno, pues ya para una sentencia condenatoria, yo creía que ya se requería un estándar más importante que el estándar de prueba que tenemos en la investigación. En la etapa de investigación tenemos un estándar de prueba que consiste en lo que describe el artículo 316, fracción tercera. Pero ya para una sentencia condenatoria, que como les digo, redactó un servidor el 406, así como el 405, 405 elementos de una sentencia absolutoria, 406 elementos de una sentencia condenatoria. Creo que ahí ya con el estándar probatorio, ahí sí le puse entrar al estudio de que pues no esté colmado, más bien que
más bien que estén acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo de que se trate. Ahí sí utilicé la frase elementos subjetivos, normativos y objetivos del tipo. Debo ser honesto. Pero yo sabía que ahí ya era para una sentencia condenatoria. Y es que había aprendido algo importante en aquel momento, hace 10 años. Alguien me dijo y no lo he olvidado. Me dijo, mira, Quintino, piensa como ciudadano. Cuando pregunté qué elementos debería contener el CNPP en su derecho sustantivo, no recibí otra indicación más que piensa como ciudadano. Pues bien, conclusión, los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, hoy hay que estudiarlos quizá desde una perspectiva académica para la mejor comprensión del caso. Si queremos una sentencia condenatoria, ahí podemos entrar al estudio pormenorizado, pero de entrada basta con que tengamos una noción de tipo entendida como hipótesis normativa. Y basta con que, en el caso concreto de que se trate, señalemos, por ejemplo, si el tipo tiene 3 renglones y de esos 3 renglones, pues no tienen que cubrirse todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hacen alusión los tipos a muchas variables e hipótesis. Basta con que vayas subrayando los que sí están colmados y adelante, construyas con esos subrayados tu hipótesis normativa. Y ya puedes decir, bueno, pues esta es mi hipótesis normativa o tipo penal que voy a atribuir al caso concreto. Y con esa misma orden, decir, bueno, pues están colmados los elementos de mi hipótesis normativa, que en particular son al servidor público, que se acredita con el medio, con el dato de prueba, tal cosa, o que debe tenerse por colmado con tal dato o medio de prueba, como ustedes quieran. Eh, que, digamos, al servidor público que aparente como, pues estoy pensando en un tipo de corrupción que puede ser el tipo de, eh, en fin, hay en el título 10º del Código Penal Federal, ejercicio indebido de atribuciones y facultades. Al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, bueno, ya puedes decir, estaba en ejercicio de sus funciones, lo cual se colma con tales elementos. Perfecto. Eh, y te vas así describiendo cada aspecto de la hipótesis normativa de que se trate y de preferencia en el mismo orden. Creo que esa es una forma más sencilla de trabajar el asunto. Si se requiere más adelante precisar que tal o cual aspecto es objetivo, subjetivo y normativo, solo si es muy indispensable, hacerlo. Por ejemplo, servidor público, ¿qué es? Muchos libros dicen, bueno, pues es un elemento objetivo del tipo de ejercicio indebido de atribuciones y facultades. Es un elemento objetivo, pero la verdad es que para su comprensión acudes a una norma, a la Constitución 108, para saber quién es servidor público. Entonces, ese elemento objetivo también es un elemento normativo, porque su comprensión depende del contexto de una norma. Entonces podríamos decir, es un elemento objetivo normativo. Bueno, pues adelante, se respeta cualquiera de las dos opiniones, ya sea dividirla o bien unirla. Pero otros trabajan doble al tratar de colmar los dos elementos por separado. Eh, Ahora, antes de entrar al estudio de los delitos en particular, vamos a, después de una hora de exposición, vamos a escuchar algunas inquietudes para entrarle ya de lleno al estudio de la delincuencia organizada, como tipo penal autónomo que es, y con ello también al estudio
de la asociación delictuosa, como tipo autónomo que es. Resulta que tenemos dos tipos autónomos. Como DO es una cuestión del orden federal, tal como está definida en nuestra constitución política, la delincuencia organizada es del orden federal. Entonces los estados de la República, algunos de ellos como la Ciudad de México o como Quintana Roo, entre otros, han decidido crear una figura semejante a la DO bajo la frase asociación delictuosa. Y uno se pregunta, bueno, DO pues es un tipo o es un derecho penal de excepción, constitucionalmente hablando. Ahora, ADE, asociación delictuosa, tiene un rango de excepcionalidad del cual goza la delincuencia organizada. Bueno, y ahí vienen varias preguntas. Pero les decía, antes de entrar a DO o asociación delictuosa, me gustaría hacer como una breve pausa para disipar algunas inquietudes en el caso de que se hayan presentado. Adelante, les escucho si son tan amables. No me vayan a decir, Maestro Quintino, hace tiempo que ni le estamos escuchando. Déjenme preguntar. Creo que nunca les pregunté si se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha bien, Sí maestro? sí se escucha, doctor. Perfectamente, todo el tiempo, Doc. Sí, se Bien, escucha, doctor. Excelente. muchísimas gracias. ¿Y tienen alguna inquietud con todo ese aspecto histórico que creo haber exagerado? Bueno, nunca hace una exageración hablar de historia. De hecho, no hay una ciencia de pleno valor sin historia. Lamentablemente, en nuestra literatura jurídico-penal mexicana, si algo adolece, es de historia. Por eso yo siempre creo o que cuando puedo remarcar algún aspecto histórico, con mucho gusto lo hago, porque eh, muchos libros los puedes recorrer como si fuera un desierto, ojear como si fuera un desierto. No encuentras fechas y sobre todo en materia procesal. Si tú le preguntas a un procesalista, oye, ¿y quién creó esta frase de Estado de Derecho? No, pues, mira, Quintino, esa es su historia. Oye, bueno, ¿quién creó esta frase debido proceso? No, 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 eso es historia. Yo te puedo decir que es el debido proceso, más no su origen. Oye, presunción de inocencia. ¿A quién se le ocurrió tan bella expresión? No, mira, no sé. Y así vamos avanzando, principio acusatorio. Oye, qué bonita expresión. ¿A quién y cuándo? ¿A quién la debemos? No. Entonces, tal parece que muchas veces vamos aprendiendo cosas sin conocer su origen, su evolución, su desarrollo, tal como sucede con el Código Penal o con la parte general, la parte especial, el tipo penal. Son expresiones bien jurídicos, elementos objetivos, subjetivos, normativos. Son instituciones que, como las personas, tienen un lugar de nacimiento, de desarrollo y quizá también llegan a tener una, algo así como acta de defunción, o sea, llegan a desaparecer. Tienen una carta de naturalización, o sea, acta de nacimiento. En fin, perdón por aludir tanto a la historia y ahora vamos a casos, si ustedes gustan, concretos o bien a el tipo de delincuencia organizada. Eh, pues bien, amigos, ¿alguna inquietud? ¿A qué hora termina nuestra plática? A las 9, doctor. No, pues ya entonces, ahora sí que vamos a darle media hora al estudio de los delitos en particular. Ya sabemos un poco la estructura. Vámonos a arrancar con DEO, con delincuencia organizada. Bueno, estructuralmente la delincuencia organizada es un tipo autónomo, jurisprudencialmente hablando, es un tipo penal autónomo. ¿Y en qué consiste?
en que 3 o más personas se organizan. ¿Para qué se organizan? Para cometer alguno de los delitos previstos en un catálogo que está en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, si te das cuenta, es un tipo que consiste en organizarse para. La expresión para es un elemento subjetivo específico distinto al dolo, igual que lo puede ser la palabra motivo. Pues, imagínense, al que se organice con el motivo de, sustituye a la palabra para sin problema. O al que se organice a sabiendas de, sustituye aquí la preposición para a las sabiendas. Al que se organice con el propósito, con la finalidad, bueno, pues el para denota en el contexto en que está ubicada un elemento subjetivo específico. Y por definición, los tipos que exigen un elemento subjetivo específico, distinto al dolo, solamente pueden configurarse dolosamente. Muchas veces solo con dolo directo, en ocasiones con dolo eventual. Pero no puedes tener, por ejemplo, un tipo que exige un elemento subjetivo específico y culpa. Eso no. Por ejemplo, robo culposo, pues no. El robo exige un elemento subjetivo específico al que con ánimo de dominio. La palabra ánimo denota un elemento subjetivo específico, lo que quiere decir que solamente es un tipo que puede configurarse dolosamente. Así es delincuencia organizada, solo se puede configurar a título doloso. ¿Por qué? Porque tiene un elemento subjetivo específico. Ahora, cuando tienes un tipo que exige un elemento subjetivo específico, o sea, que en este caso organizarte para cometer otro tipo, bueno, pues aquí ya hay concurso, porque un tipo concurre con otro. Y al tipo que concursa con Deo, la doctrina suele llamarle delito predicado. Otros le llaman delito fin, tipo predicado, es lo mismo. O sea que tienes que conectar Deo, te organizaste para, por ejemplo, cometer delitos contra la salud. O te organizaste para, por ejemplo, cometer acopio de armas. O te organizaste para, por ejemplo, cometer delitos de trata, lenocinio. O te organizaste para cometer robo de vehículos, falsificación de moneda, tráfico de órganos. O te organizaste para cometer ciertos delitos fiscales. O sea, 113, 108, Código Fiscal de la Federación. Organizarse para. Muy bien. Entonces, al tipo predicado hay que unirlo con el tipo autónomo de delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Los tipos no se suman, por supuesto. Los tipos concurren y solamente pueden concurrir con reglas de concurso. Concurso real o concurso ideal. En el caso más sencillo, si tienes a ciertos integrantes de la delincuencia organizada que precisamente tienen como fin el robo de vehículos. Bueno, ya tú puedes hacer una investigación y dices, bueno, de mi investigación salta a la vista que estas personas han sustraído, han robado 7 camionetas Lobo o 3 camionetas Lobo. Se robaron 3 camionetas Lobo. ¿Cómo lo hicieron? Estoy pensando quizá en el cruce de 2 avenidas. Entonces llegan personas que pertenecen a la DO, marcan el alto y le dicen a los ocupantes de las camionetas, tenga la amabilidad de descender, pues con esas armas que traen, ¿cómo no? Señor, llévese el carro, llévese la camioneta. Se llevan 3. Muy bien.
te das cuenta que es un asunto realmente de personas que están organizadas. Más adelante vamos a ver los elementos que exige toda organización. Pero ya de momento dices delincuencia organizada consumada permanentemente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa, en concurso ideal con robo de vehículos diversos 3 en concurso real, consumados instantáneamente donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa. No sé si se dan cuenta de algunos puntos que son clave. Punto 1. Dije delincuencia organizada consumada permanentemente. Porque, en mi opinión, la delincuencia organizada es un tipo de pertenencia o es un tipo de permanencia. Y entonces se consuma durante todo el tiempo en que permaneces o durante todo el tiempo en que perteneces a la DO. Tal vez ya se dieron cuenta de otro aspecto, que hice referencia a la coautoría. Pues claro, porque son 3 o más personas. Y ahí vamos a ver más adelante algo que se llama dominio funcional del hecho. Pero por el momento basta decir que son coautores. Y también se habrán dado cuenta que hice referencia a una acción dolosa, porque organizarse supone una acción dolosa. Máxime que el tipo te pide un elemento subjetivo específico para organizarte para robo de vehículos. Y también hice referencia al concurso ideal. ¿Por qué? Porque por definición, cuando un tipo concurre en unidad de acción con un segundo tipo, entonces aplican las reglas de concurso ideal. ¿Qué significa unidad de acción? Significa que te organizaste para cometer robo de vehículos. Y eso es, en sentido técnico jurídico, una sola acción. Entonces, más adelante vamos a estudiar qué es el concepto de unidad de acción y cómo la unidad de acción determina las reglas de concurso ideal. Y luego ya se habrá notado que dije en concurso ideal con robo de vehículos diversos 3, porque estábamos pensando en 3 camionetas. Creo que 7. Bueno, entonces sería en concurso ideal con robo de vehículos diversos 7 en concurso real. Oiga, maestro, ¿por qué aquí ocupa concurso real para el robo de vehículos? Porque claramente el sujeto activo 1 robó la camioneta 1 con otra conducta diversa. El sujeto 2 robó la camioneta 2, así hasta llegar a 7. Oiga, maestro, pero esto lo hicieron en unidad de acción y además en coautoría. Sí, pero por eso decía Max Ernesto Mayer, en esto que publiqué en mi Facebook el día de hoy, decía Max Ernesto Mayer, saber contar el número de delitos es un arte, siempre y cuando sepamos qué contar. Y aquí, para contar, si hay concurso real, ideal, y para saber identificar la unidad de acción, yo creo que Max Ernesto Mayer se refiere en el sentido de que hay que contar precisamente conductas típicas. En fin. Y luego se dieron cuenta que hice referencia al grado de ejecución, consumadas instantáneamente. Perfecto. Donde intervinieron los coautores en forma de acción dolosa. Pues bien, mis queridos amigos, esa es la forma como un servidor clasificaría el hecho anterior. Sin embargo, quiero comentar que existen en México tesis aisladas que nos dicen exactamente lo contrario. Hay tesis aisladas que nos dicen, mira, si tú tienes delincuencia organizada,
Esta delincuencia organizada se puede configurar no solamente con coautoría, sino también se puede configurar a través de las reglas de la autoría directa. O sea, con el artículo 13, fracción segunda, al que realiza el hecho por sí. Y entonces tú preguntas, ¿a poco Deo admite 13, fracción tercera, coautoría, y 13, fracción segunda, autoría directa? Te dice la tesis aislada así. Y tú dices, no, pues yo creo que si te organizas es con alguien. Y ese alguien, pues ya supone un dominio funcional de la realización del hecho. Y el tipo es muy claro, que se requiere una organización. Organizarse solo y conmigo mismo, como que no hace sentido. Y ustedes me van a decir, maestro, entonces, ¿cuál es el sentido de esa tesis en particular? Yo creo, la única explicación que le encuentro es para hacer penalmente responsable al integrante de la DEO por lo que hizo él solo, él mismo. Es decir, si tú le quitas la coautoría, entonces ya no aplicas el principio de imputación recíproca. ¿Y qué es el principio de imputación recíproca? ¿Qué dice ese principio? Que en los casos de coautoría, todos responden de todo. Ah, bueno, entonces si en algún caso alguien dijo, en el supuesto inadmitido y racional caso de que yo pertenezca o haya pertenecido a la DEO, también es eh, cierto. Bueno, en ese supuesto inadmitido e irracional caso, quiero advertir que yo tendría que responder como autor directo de lo que yo hice y no de lo que los demás hicieron. Y alguien compró ese argumento. Y dijo, bueno, va, ya estás peinado para atrás. Voy a considerar que eres autor directo y vas a responder por lo que tú mismo hiciste, aunque sigue siendo deo. Entonces es la única forma maquiavélica que le entiendo, porque de otra manera, ese hecho, organizarse, supone coautoría y supone que en los delitos de permanencia o de pertenencia estás organizado y se da por hecho que cada uno de los integrantes debe responder por todo, o sea, imputación recíproca. Pero bueno, en fin, simplemente mi deber es decirles, hay una tesis que les permite imputar un hecho de DEO como autor material o autor directo. Y no necesariamente veo aquí un brazo extendido de Nibardo. Adelante, Nibardo, te escuchamos. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches, doctor. Nuevamente en verlo. Es un gusto. En cuanto a esta que habla de la permanencia, le he explicado yo en el caso concreto de Toluca, que gracias a Dios fue absuelto, pero me queda la duda, porque en cuanto a mi cliente, que le digo que era como X5, que era la cajera, la ayudante de las secretarias de la secretaria, que iba y feriaba los cheques que mandaban, ella le dan una temporalidad, ellos mismos especifican la fiscalía que fueron 2 años, del 1 de enero del 2006 al 5 de enero del 2008. Y la temporalidad de todos, o de la línea de tiempo, fue del 1 de enero hasta el 12 o a mediados del 2012. Si ellos mismos especifican la temporalidad de un miembro, por digamos así, como ellos lo miran, por eso consignaron o judicializaron del sistema anterior, entonces, ¿cómo se respondería hasta el 2012 o hasta el 2008 que ellos mismos están dando la pauta, la permanencia? Ah, muy bien. Pues fíjate que los delitos de consumación permanente, Nibardo, tienen reglas especiales, no solamente para determinar la forma de intervención, sino para el concurso, la flagrancia y, por supuesto, para el principio de aplicación de la ley penal más benigna y el principio de, sobre todo y más importante, de aplicar la ley penal vigente en el momento y lugar de la realización del hecho.
Mira, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué sucede si en 2014, creo que en el 14 fue el tema de los 43 desaparecidos, o 2000, sí, 14 o 15, no lo Sí. recuerdo, 2014. ¿Qué sucede si en 2014 la desaparición forzada se sancionaba con una pena de prisión de 10 a 20 años? Estoy suponiendo. Y las personas desaparecidas desaparecieron en 2014, pero el resultado se entiende también realizado en el 15, en el 16, en el 17, 18, 19, 20, 23. Todo ese tiempo podemos hablar de desaparición forzada de personas consumada permanentemente. Ahora bien, ¿te das cuenta que para 2020, es decir, 6 años después, la delincuencia, los delitos de desaparición forzada suben a lo mejor de 30 a 70? Y tú das con el que desapareció a la víctima y dices, bueno, pues ya estamos en 2023. ¿Qué sanción le vas a imponer? La sanción que estaba en 2014, que va de 10 a 20, o la sanción de 2020, que va de 30 a 70, si ya estamos en el 23. Pues Ajá, ahí, como no, dice no, usted, no, no aplica la más favorable. O claro sea, que no, porque es permanente, ¿verdad? Sigue la línea del tiempo vigente. más favorable, la pena más favorable, o sea, la que estaba vigente en el momento y lugar de los hechos, en 2014, en que desaparecieron. No, porque el delito se entiende realizado permanentemente. Y el hecho de que hoy apliquemos la más grave en 2023 obedece a que desde 2020, 20, 21, 22, 23, se sigue consumando. Entonces, si ya doy con el responsable en 2023, nada impide que le imponga de 30 a 70. Ahora bien, eso pues lo puedo sintetizar con una sola frase. Puedo decir, el principio de la aplicación de la ley penal más benigna tiene una excepción en tratándose del principio de aplicación de la ley penal vigente en el momento y lugar del hecho, específicamente si se trata de delitos de consumación permanente. Bueno, así más o menos en síntesis. Ahora, si a mí me dicen, oiga, maestro Quintino, usted tiene un asunto donde X1 pues está considerada como integrante de la DO entre 2000 y 2005. Sin embargo, los demás integrantes resulta que pues, se ha considerado que actuaron o que se organizaron de 2007 a 2014. Entonces yo te diría, pues yo no soy parte de ellos, porque según esto, en el supuesto inadmitido e irracional caso de que yo me hubiese organizado, pues no me dan los tiempos, 2000, que dijimos 2004, 2006, para pues la temporalidad 2007, 2014, pues son diferentes, entonces no empatan. Ahí, pues es muy importante conocer las reglas de autoría y participación en los delitos de consumación permanente. Lo voy a señalar con un ejemplo, Nibardo. Por ejemplo, secuestro. Secuestro es un tipo, todos lo sabemos, de consumación permanente. Piensen ustedes que estamos en 2023 y en enero X1 secuestró a la víctima X2 en enero. Hoy estamos en septiembre. Estamos, me parece, a 5 de septiembre. Pensemos que el 1 de septiembre X3
se une a X1 tras previa presentación. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Pues ni tan bien porque tengo que cobrar un rescate. ¿Cómo que un rescate? Sí, tengo a mi víctima de secuestro desde enero. ¿Desde enero hasta hoy? Sí, 9 meses, sí. ¿Me ayudas? ¿Cómo no? ¿En qué? Mira, nada más se trata de cobrar el rescate. Y lo detienen a esta tercera persona, X3, el 5 de septiembre de 2023. Él te va a decir, miren, yo acabo de conocer a X1 apenas recién, el 1 de septiembre. Sí, pero puedes ser coautor cuando, cuando intervienes en un tipo de consumación permanente. ¿Cómo que puedo ser coautor? Sí, claro, vas a ir por secuestro consumado permanentemente donde intervino el coautor en forma de acción dolosa. Oiga, no me diga, ¿por qué coautor? Sí, porque tu intervención está dentro de la fase ejecutiva de la realización del tipo. Dicho de otra manera, el tipo todavía estaba consumándose el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, el tercero, el cuarto, hasta el 5 de septiembre. O sea, tú estás interviniendo en un tipo de consumación permanente. O sea que el tiempo, Nibardo, el tiempo es una categoría en derecho penal. El tiempo es algo así como una categoría. El derecho penal, o sea, yo puedo definir al tiempo como una categoría del derecho penal, una categoría muy importante. Pues nada menos que la prisión es tiempo muy valioso. Sí, el tiempo desempeña un papel determinante en el campo del derecho penal. No es lo mismo, por ejemplo, imagínate que en el caso planteado, ya liberaron a la víctima no en septiembre, sino en octubre. Perdón, estoy al revés, ¿verdad? Un mes antes, en agosto. Y ¿qué será? X3 interviene en el cobro de rescate, ya consumado el tipo, ya liberada la víctima. De hecho, conozco un caso así. Alguien en la Ciudad de México, tal vez esté en este grupo, me dijo, mira, Quintino, tengo un caso de secuestro. Veníamos en el carro y me lo platicó. No pude, lamentablemente, dar mi opinión por la premura del tiempo. Llegué rápido al destino. Le dije, luego lo platicamos, pero me parece muy interesante. Brevemente es esto. X1 secuestra a X2. Muy bien. X3 le ayuda a cobrar el rescate. Pero sorpresa, X3 interviene cuando semanas antes X1 había liberado a su víctima de secuestro. Pregunta, ¿X3 tiene que responder por secuestro? Respuesta no, porque no puedes eh, intervenir como autor o partícipe en un tipo de consumación permanente que ya está consumado, o sea, que ya cesó, donde ya cesó la consumación. Entonces eso me parece muy padre porque da para un sobreseimiento. Bien manejado puede ser un sobreseimiento. Pero esto último ya no lo alcancé a platicar en esa consulta. También recuerdo otra consulta, ahora si me lo permiten plantearla. Es el momento, al fin nos quedan 5 minutos. Recuerdo el caso en que también en un secuestro alguien me dijo, mira Quintino, X3 sí fue a solicitar el rescate. Bueno, pero no le llamaba rescate, él simplemente le llamaba pago. Solo que cuando lo entrevistamos, nos dijo, sí, efectivamente, yo fui a cobrar un dinero, pero creí
que se trataba de un dinero derivado de una extorsión, más nunca de un secuestro. Eso también me hizo un caso interesantísimo. Pensé que se trataba de un argumento defensivo de la defensa. Yo dije, bueno, qué interesante defensa, porque quiere hacer notar un error que recae sobre uno de los elementos del tipo de secuestro. Solicita rescate. Aquí no quería solicitar rescate, sino el cobro de una extorsión. Ah, pues qué padre. Pero yo creo que cobrar el pago de una extorsión, el pago de un secuestro, en mi opinión personal, ¿verdad? Creo que es un error irrelevante. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Eh, ¿Cuándo es nuestra próxima clase, por cierto? Creo que mañana, ¿verdad? Pasado mañana, ¿no? 27, no fui yo. 27, 27. sí, 7, perdón. 7 se termina. Muy bien, mis queridos amigos, pues sí termina a las 9 la clase. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues aquí nos decimos adiós. Aquí nos decimos adiós porque eh, tengo que ver también otro tema a las 9 con unas personas que van a venir a visitarme. Y les dije que sí, que cómo no, que claro. Entonces, mis queridos amigos, les deseo bonita noche. El maestro Camilo Constantino Rivera, no sé si se agregó al grupo. Al principio me habían dicho que en unos momentos se incorporaba. Pero bueno, me despido, les mando un abrazo y si pueden vayan al Otso, abran, ya que yo no puedo ir, abran uno de esos refrigeradores y sustraigan del interior una de esas bebidas nefastas que venden de 6 en 6 o de 12 en 12. Nos vemos, amigos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, buenas noches. noches. Hola a Gracias, todos. Hola, Dante. doctor Un Julio. abrazo, Dante. Gracias, doctor. Buenas noches. Bye. Santi. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Son una friterita.